Primera a los Corintios 11, 2. Capítulo 11, el segundo versículo. Puede decir amén cuando lo tenga ahí. Vamos a leer la palabra de nuestro bendito Dios. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Mi intención no es agredir la postura que mantiene literalmente a usar el velo. Mi postura es tratar de descubrir, por medio de la correcta interpretación, qué nos enseña Pablo con el velo de la mujer. Por eso, principios bíblicos detrás del velo de la mujer. Primero, comienzo con una pregunta. ¿Alguien sabe cuál es la definición de feminismo? ¿Quién quisiera ayudar? Feminismo. Cuando buscamos o escuchamos acerca del tema feminismo, ¿qué es lo que viene a su mente? A ver, ¿cómo? Feminismo. ¿Qué es feminismo? Una oración concreta. Como que la mujer quiere ser suficiente por ella misma. Sí, que la mujer quiere ser suficiente por ella misma, aunque no se presenta de esa forma. Y no comenzó de esa forma, pero es una interpretación que no está lejos de la realidad. Feminismo. ¿A qué le suena cuando usted escucha el término feminismo? Las mujeres aman el feminismo es, no sé, ¿alguien más? ¿Nadie? ¿Cómo? Muy bien, esa es la definición por lo menos políticamente correcta. Así se presenta, es un principio de igualdad. Todos somos iguales y detrás de eso hay cuestiones complicadas, porque no todos somos iguales y voy a explicar por qué. A ver, por acá decían algo más. Feminismo. Bueno, es un movimiento político, social también, que involucra la sociedad, que involucra las culturas, ¿verdad? E incluso cuando se estudia el movimiento feminista, todo comienza aparentemente bien y se conoce como las 3 olas del feminismo. La primera ola es por 1800, que un grupo de mujeres basado en escritos que hablaban de los derechos de la mujer y la mujer como ciudadana desde una perspectiva de igualdad. La postura era que la mujer tuviera derecho al voto. Y dice, bueno, sí, está bien que la mujer vote por quién va a ser presidente, sí o no. A nosotros cubanos esos temas estamos perdidos en eso. Y ustedes saben por qué. Porque no sabemos nada de esto de votación. Y entonces todo el mundo está de acuerdo siempre con lo mismo. Pero en estos lugares que hay esa postura de voy a votar por este, voy a votar por otro, tengo derecho a votar, la mujer quiso hacerlo. Ok, comienza la primera ola de feminismo como movimiento. Después viene una segunda ola, y en la segunda ola se empieza a complicar. Por la década del 90 empiezan a salir a otras autoras ya escribiendo no solo que somos iguales, sino que incluso la mujer no necesita del hombre. ¿Quién dijo que la mujer tiene que estar en una casa siendo madre, siendo esposa? ¿Quién dijo que la mujer tiene que estar en el hogar criando hijos? Y entonces viene lo que algunas de las mismas mujeres han llamado en la tercera ola del feminismo, que de mal entrar en peor. Imagínense lo que es ese feminismo. Toma una postura, algunos toman una postura marxista, miren a qué punto llega a decir un feminismo marxista, mis amados hermanos, y sabemos que ese es el contexto triste de nuestra nación, que la mujer
representaba el proletariado en la casa y que el esposo era la burguesía. Lucha de clases en la casa. Pero claro, un sistema que no funciona, un sistema que es antidioses, un sistema que es antivalores, tiene que proponer eso. Y tanto es así hoy, que el movimiento feminista, usted le pregunta a una de estas representantes, o de estos representantes, porque también hay hombres, que no sabemos mucho su procedencia de hombre o no, pero algunos hombres en este movimiento, que tú le dices, ¿qué es una mujer? Y no se pueden definir lo que es una mujer. Una pregunta tan sencilla como que mi hija de 5 años me puede ayudar a definir la diferencia que hay entre mí y entre su mamá. Y dice, no, papá, estábamos en estos días compartiendo con un pastor amigo que tiene 3 varones y imagínense, entre 3 varones, una escalerita ahí, el más chiquito de ellos le dice a los otros 2, pipo, pipo, pipo. Pipo, pipo, pipo. Y ese pipo, 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 hablando con alguien el primer día, le dice, mira, pipo, pipo. Y alguien le dice, mira, yo no soy pipo, yo soy pipa. Yo soy hembra. Ella en su mente está clara, con 5 años, que hay diferencias visibles entre lo que es un varón y lo que es una hembra. Pero estos movimientos no te pueden definir lo que es una mujer. Hermano, pregúntelo, búsquelo en Google o búsquelo en cualquiera de estos lugares donde se habla de feminismo, que no te puede definir lo que es una mujer. Dice, pero pastor, ¿cómo que no? No, porque en el momento que te diga que biológicamente, que usen el término biología, se acabó su partido político del feminismo. ¿Por qué? Porque en estos movimientos, ser hombre o ser mujer es una construcción social, mental, es algo que alguien se elabora en la mente. Y por eso, hermanos, tenemos hoy que incluso a nosotros como Iglesia Bautista se nos puede tildar de ser machistas o feministas porque no tenemos mujeres que están frente a las congregaciones o que son las pastoras de la iglesia. Y cuando vemos eso, lo triste del caso es que hasta el mismo apóstol Pablo le pueden tildar de ser machista, o hasta el mismo Abraham, o hasta los mismos patriarcas se le puede tildar de ser hombres que aplastaban a la mujer, o incluso el evangelio, que es una de las formas de subyugar a la mujer hoy. Mis amados hermanos, es necesario para nosotros entender el conflicto que desde el jardín del Edén ha existido en cuanto a los roles. Primero, ante Dios, nosotros vamos a ver en la exposición de esta mañana que somos iguales, pero tenemos diferentes funciones. Y el tener diferentes funciones no nos hace ni más ni menos importantes. Lo segundo que quiero poner en esta parte introductoria es algo que nosotros necesitamos entender del contexto cultural de Corinto y sobre todo de cómo era la apariencia. Porque usted puede ver en el texto, cómo lo vamos a estar desarrollando, que el mismo apóstol está diciendo que la mujer tiene que tener ese velo. Y en ese mismo contexto que es Corinto, una de las cosas que nosotros debemos entender es cómo lucía la mujer y cómo lucía el hombre, para darnos cuenta que hay un muro de separación entre lo que en aquel momento podía ser honroso o deshonroso y cómo eso en nuestra cultura hoy se ha alejado un poco. Y cuando algo de la cultura en el momento bíblico ya no es aplicable a nosotros hoy, lo que tenemos que entender y lo que tenemos que aplicar es el principio bíblico. Por eso que he llamado en esta mañana principios bíblicos detrás del velo de la mujer. Primero, hay un autor, un excelente autor en mi humilde opinión, que se llama, o se apellida Pérez Millos, y este pastor hace una excelentísima alusión a cómo lucían los hombres para entender cuando Pablo le está diciendo a la mujer sobre el cabello, sobre raparse o no raparse, lo que ellos podían entender. Y dice Pérez Millos en su comentario de más de 900 páginas a la carta a los Corintios, dice, la epístola no está escrita para la iglesia del siglo XXI, sino para una comunidad cristiana del siglo I, que tendrá repercusiones en nosotros. El contexto social ha variado absolutamente, dice este autor, de manera que lo que entonces era deshonroso, como que la mujer cortara el pelo o que el hombre lo dejara largo, no lo es en el tiempo actual. Así ocurre también con el velo, prenda de uso habitual en la Corinto romana. Sigue diciendo este autor, dice, esto ha dejado de serlo en el mundo occidental. Sin duda alguna debe tenerse en cuenta las cuestiones sociales que demandaban un determinado comportamiento para no hacerlas ley de obligado cumplimiento en la iglesia actual. Primero, las mujeres del mundo romano, en el que se encontraba Corinto, vestían sobre la estola, que era una especie de tela.
Dice, era una especie de toga semejante a la de los hombres, era larga hasta los pies y se ponía sobre la ropa interior de la mujer. Generalmente tenía mangas y se sostenía con tirantes, anudado sobre los hombros. Esa estola era usada siempre por la mujer casada. Ahora, aquí vemos una primera definición, y es que la mujer casada se vestía de una forma diferente a la soltera. Estas podían ser de lino, seda, incluso de lana. La seda era la propia de las mujeres adineradas. Cuando una mujer casada, estoy leyendo varias porciones que nos competen a nosotros para entender un poco más cómo era la vestimenta de las mujeres. Cuando una mujer casada tenía más de 3 hijos, podía vestir la estola matronae. Aquí nada más sería nuestra hermana Kirenia la que vestiría esa estola, ¿verdad? Y bueno, hay otras también que ya tienen 3 o más. ¿Por qué? Porque el que la mujer tuviese más de 3 hijos se ponía esa estola y la gente decía, una mujer que ha dado luz a varios hombres o a varias criaturas. Es una mujer reconocida en la sociedad. Hoy es mal vista, para que vean las diferencias. Es necesario entender que cubrirse la cabeza, sigue diciendo Pérez Millo, que cubrirse la cabeza una mujer en el entorno de la Corinto romana, cuando estaba en el exterior de las casas, no era cuestión religiosa, sino que usaban esa especie de capucha o velo por una cuestión social. Era considerado de buen gusto y apropiado para una mujer, escuchen bien, recatada. Una mujer de buena familia o una mujer de pudor, en otras palabras, no una prostituta, se ponía un velo. En la Corinto romana, ¿ok? Donde se está escribiendo la carta. Una mujer con el cabello corto, escuchen bien, una mujer que tenía el cabello corto en Corinto era signo de dejadez. Por favor, hermanas, las que tienen el cabello corto, no, eso no es con ustedes, es con aquellas mujeres. Para que vean cómo ha cambiado la cultura. Era signo de dejadez, provocación, indecencia. El pelo se llevaba largo, escuche bien, pero no suelto. Algunas lo tienen suelto hoy, y gracias a Dios esto no es Corinto. Porque esas mujeres que tenían el pelo suelto, como dice este autor y muchos otros, eran considerados las prostitutas de Corinto. Vamos tomando nota. Tener el pelo corto era una mujer abandonada, indecente. Tener el pelo largo, recogido, con capucha, mujer de familia. Largo, suelto, prostituta. Por eso dice el autor, el pelo se llevaba largo pero no suelto, a no ser que fuese de dudosa reputación. La mujer solía llevar el pelo recogido, en ocasiones se entrezaba el pelo, muchas veces se sujetaba el cabello con una banda de lana. Ahora, en ningún caso se presentaba en público con el pelo suelto, lo que hablábamos. La mujer con el pelo suelto podía ser desaliño, pero todos sabían que era alguien que estaba incitando o llamando a los que pagan para vender su cuerpo. Finalmente, dice este autor, las mujeres que participaban en las llamadas bacanales. Aquí tenemos un restaurante que se llama así, el Bacanal. Las llamadas bacanales eran las fiestas al dios Baco, es decir, las orgías al dios de los griegos y también de los romanos. En esa fiesta, esas mujeres soltaban el pelo en señal de desenfreno. Y cuando la gente podía ver a la mujer con el pelo suelto en esa fiesta, sabían que esa era una de las prostitutas o de las sacerdotisas con las que ellos, por medio del acto sexual, llegarían a Dios y a sus dioses y todas estas perversiones. Así que cuando hablamos de esto, entendamos que Corinto veía el pelo de una forma diferente. Ahora, hay un principio en esa cultura. Recuerden que esto no es una cultura del pueblo de Dios. En la cultura del pueblo de Dios, lo que nosotros notamos por el Pentateuco es que las mujeres, sobre todo las casadas, se cubrían también, ¿verdad? Y usaban velos hasta el momento de casarse, y tenemos varios ejemplos de Rebeca, tenemos varios ejemplos de la mujer cuando podía ser sorprendida en adulterio, cómo usaban. Ahora, entendamos también que los hombres del primer siglo, este autor da un dato que yo creo que es también digno de analizar, y es que en primer lugar, los romanos cuando oraban a sus dioses, se cubrían también con una estola, o una especie de capa, de velo, dígase así también. Y ellos, que era parte de su propia vestimenta, ellos oraban a sus dioses y se escondían bajo la cobertura de ese dios y ponían esa capa o ese velo. Pero los judíos, aunque hay dudas si en el primer siglo ya se practicaba esto, empezaron a usar lo que se conoce como el talit. Y ese talit, que es también un velo que se pone por encima, ese talit se ponían los judíos cuando iban a orar a Dios. A diferencia de los romanos que iban a orar a sus dioses falsos, los judíos también, los hombres, los varones también se cubrían la cabeza. Ahora, ¿por qué le estoy dando cada uno de estos elementos? Mis amados hermanos,
¿Por qué es importante? Porque el tema que va a desarrollar Pablo ahora es sobre lo que significa, lo que nos enseña el velo de la mujer y lo que nosotros como iglesia debemos entender. Lo que es un mandato para esa iglesia y lo que está lleno de principios bíblicos para nosotros. Ahora, ojo, yo no juzgo ni condeno una iglesia donde entienda la iglesia completa, la iglesia local, entienda con sus pastores y los hermanos entiendan que la mujer debería ponerse el velo. No le juzgo, porque evidentemente es una iglesia que quiere repetir aquel patrón de hace 2000 años atrás y lo quiere hacer. Ahora, lo que quiero hablar en esta mañana no es con la mente prejuiciada de no usamos velo por esto, no, al revés. No lo usamos, pero entendamos por qué Pablo le está diciendo a la iglesia del primer siglo lo que hay detrás del velo. Y para ello, usted dirá, bueno, pastor, ya sé que estamos en la introducción y aquí hay muchos estudiantes del seminario. Ya hemos hablado de dos cosas. Número uno, del feminismo. Número dos, del contexto cultural. ¿Qué tiene que ver una cosa con otro? Y ahí está mi tesis o mi propuesta en esta mañana. Los principios bíblicos detrás del velo de la mujer tiene que ver mucho con los roles del hombre en la congregación y la mujer en la congregación, como el rol del esposo y la esposa ante Dios. ¿Ok? Entonces, en base a esto, en primer lugar, hablemos de cuál es el principio de la autoridad. Lea conmigo, por favor, el verso 2. El principio de la autoridad dice el verso 2: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Yo no sé si usted en algún momento se ha sentido identificado con la iglesia de Corinto, pero si usted es lo suficientemente sincero, se va a sentir identificado en varias ocasiones. Porque la carta a los Corintios, imagínense ese primer día que el pastor leyó la carta a toda la iglesia, y eso era: y ustedes que están divididos, y ustedes que son arrogantes, y ustedes que dicen que son del grupito, y era como a camisa quitada. Y ustedes que a ese que está en fornicación, ¡bótenlo! ¿Cómo que sí? ¡Bótenlo! Porque todos ustedes no saben lo que es la santidad del Señor. Es como que el tema estaba complicado, ¿verdad? Y miren cómo comienza Pablo: Os alabo, hermanos. Os alabo, hermano. Es como que uno dice: ¿y con qué viene ahora? ¿Por qué? Porque la única alabanza que encontramos en la carta antes de esto está en el capítulo 1, de los versos 4 en adelante, cuando está diciendo a los santos. De hecho, búsquenlo conmigo para que vea el desarrollo de estos versos. Cuando dice: doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y Pablo ahí está diciendo que da gracia por ellos. Les empieza a dar una serie de correcciones. Y ahora Pablo introduce el tema diciendo: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Ojo, a partir del capítulo 11, vamos a estar viendo, del capítulo 11, capítulo 14, vamos a estar viendo una serie de enseñanzas que es, y escuchen bien esto, en el culto congregacional. Pablo ha pasado de diferentes temas, de cosas generales de la iglesia, sobre la relación con los ídolos, la relación con los no creyentes, la relación entre ellos mismos, pero ahora pasa al culto congregacional, lo que nosotros entendemos como ese día que se reunían, ese domingo donde se estaban reuniendo. ¿Por qué? Vemos el primer tema aquí como el atavío de las mujeres o el velo de la mujer. Si se da cuenta, a partir del verso 17, introduce una corrección con la cena del Señor. Y eso no es celebrado en lo privado, eso es celebrado el día del Señor como iglesia. Después, en el capítulo 12, va a hablar de los dones espirituales, cómo se debe usar en la iglesia. Capítulo 13, estoy muy deseoso por llegar ahí, pero ya llegaremos, si el Señor lo permite. Capítulo 14, habla de las lenguas y pone las pautas, y cada uno de estos elementos es la congregación, es decir, o la iglesia reunida el día del Señor, las prácticas que debe tener en medio de ella. Por eso dice: os alabo, mis hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Evidentemente, Pablo está diciendo en todo en cuanto a este tema, ¿verdad?, de la vestimenta y todas estas cosas. Dice: y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Muchos se debaten cuáles eran esas instrucciones, porque de la unidad no tenía que ver, porque ellos estaban fajados unos con otros.
Sobre los ídolos tampoco, sobre el matrimonio tampoco, pero algunos lo que creen es que sobre el tema que él va a desarrollar ahora, dice, mire, sobre este tema, lo cierto es que ustedes han tratado de ser muy condescendientes y comportarse, el hombre como hombre, la mujer como mujer, dentro de la iglesia, aunque evidentemente él tendrá que corregir algunos puntos. Pero, ¿cuántos han escuchado esa frase? Cuando alguien te dice, oye, mira, qué bueno esto que hiciste, dices, ay, mi madre. Y cuando dice, pero, dice lo que viene detrás, bueno, la Biblia, Pablo tenía también parte de ese estilo. Cuando después del verso 2, él está hablando de que ellos guardan todas las cosas, y el verso 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. La pregunta es, ¿cuál o qué, más bien, qué propósito tiene este primer argumento que Pablo da para después hablar del velo de la mujer? Bueno, en mi humilde opinión, este es el centro de todo el texto. La base de todo lo que Pablo va a desarrollar está en este versículo 3. Y vamos a desglosarlo rápidamente. Quiero que sepáis, evidentemente ellos no lo saben o tienen algunas dudas con esto, o quizás lo saben en teoría, pero en la práctica todavía le falta. Es decir, hay un divorcio entre la ortodoxia, el correcto conocimiento, y la ortopraxis, es decir, la correcta práctica. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ojo, hermano, porque la explicación que uno dé de esto es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque no se está hablando solo del hombre y la mujer. Se ha puesto en la ecuación a Dios y a su Hijo. Es decir, ¿qué significa el término cabeza en ese verso? Porque significa que uno es mayor que el otro. Por tierra echamos la doctrina de la Trinidad. Si significa que uno comenzó antes del otro, volvemos a echar por tierra la doctrina de la Trinidad. Por eso es que digo que aquí está la tesis general de lo que Pablo va a desarrollar. En primer lugar dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Mira, hay una gran discusión entre lo que significa cabeza, y muchos han tratado de aludir que tiene que ver con el jefe. Yo no creo que Dios o que el Padre es el jefe de Cristo. Es decir, ya por ahí empieza un poco a ponerse complicada esa interpretación. Otros creen que es la fuente. Es decir, la fuente de donde emana el otro. Es un poco complicado porque aunque sí pasa con el hombre, que la mujer es sacada una costilla, no pasa con Cristo, ¿verdad? Voy a hacerle lo que a mí me ha llevado 2 semanas, tratar de decírselo en un minuto. Lo que creo, mis amados hermanos, que está hablando el autor aquí, cuando dice que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. El término cabeza está hablando aquí de esa autoridad, pero de esa autoridad que no está hablando de superioridad. Y voy a explicarlo rápidamente. Cristo es la cabeza de todo varón. Nadie tendría problema en entender que todos los hombres tenemos una autoridad por encima nuestra, y ese es el mismo Cristo. ¿Sí o no? Yo como esposo tengo el máximo ejemplo. ¿Cuál es el máximo ejemplo para mi vida? Cristo. De hecho, hay un autor, un excelente autor, que él hace un paralelo en el término cabeza cuando se usa en Efesios. ¿Recuerda? Efesios 5, del 22 en adelante, cuando dice que esposas, sujetados a vuestros esposos, así como Cristo, así como a Cristo, ¿verdad? Esposos, amad a vuestras mujeres, porque así como dice que el esposo es cabeza de la mujer. El término cabeza ahí no está diciendo de que yo sea más importante que mi esposa, que yo sea ante Dios tenga más privilegios que mi esposa, pero soy autoridad. Ahora, ¿cómo vemos ese elemento de autoridad en Jesucristo y el Padre? Bueno, que el Padre no es mayor que el Hijo, pero el Padre fue quien envió al Hijo. Por eso es que se habla en la doctrina que el Hijo procede del Padre. No procede del Padre en cuanto a inicio, porque Él tiene los mismos atributos que el Padre. Pero sí procede del Padre, ¿por qué? Porque ¿quién muere en la cruz? En la cruz no muere el Padre, ni muere el Espíritu Santo. Quien da su vida es el Hijo. Y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Cuando Jesús está diciendo en Juan 16, yo enviaré otro consolador, y Él vendrá y convencerá al mundo, todo lo que dice el texto. Ahora, cuando Pablo está diciendo, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón,
Mis amados hermanos, varones, hombres que estamos aquí, nosotros tenemos una identidad que es diferente a la que el mundo está hablando hoy de un hombre. El machismo es pecado, pero el feminismo también lo es. Ser hombre, ser macho, es una gloria y una honra en el modelo de Dios. Pero fuera del modelo de Dios es una distorsión de lo que Dios ha hecho o lo que Dios demanda de nosotros. Por eso cuando se dice que Cristo es la cabeza de todo varón, está hablando de que hay una procedencia, una autoridad o una sujeción del hombre, del macho, hacia Cristo. Y después dice que el varón es la cabeza de la mujer, y aquí viene otra larga discusión. Le digo que este es uno de los textos más debatidos, y yo estoy casi seguro que muchos dirán, no, ¿por qué estás diciendo eso? Porque hay división de pensamiento en esto. Y algunos dicen, bueno, el macho es cabeza de la hembra, así como decir macho, macho, hembra, hembra, o aquí está hablando que el esposo es cabeza de la mujer. Yo creo que están los dos sentidos ahí. Porque cuando habla de Adán y Eva, que era el único macho, la única hembra, el único esposo, la única esposa. Y hablando del hombre como autoridad sobre la mujer. Pero ahora, ojo, yo como hombre, yo no soy autoridad sobre la esposa de otro, ni sobre una soltera, ni sobre una hermana de la iglesia. Yo no soy la cabeza de una de esas hermanas, porque no es mi ayuda idónea. Yo soy la cabeza de mi esposa. E incluso, lo que nosotros sabemos, y Lázaro que es un poquito más viejito, sabe eso, la cabeza de la iglesia no es el pastor, es Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Ahora, el término cabeza aquí, cuando Pablo dice que el varón es cabeza de la mujer, algunos entienden que estaba haciendo referencia al esposo, en referencia a su propia esposa. Y yo creo que por ahí me inclino más a la interpretación de que está hablando que el esposo es la autoridad de la mujer, pero no significa eso que sea el jefe de la mujer, o que sea el dueño de la mujer, o que sea más importante de la mujer. ¿Por qué? Una vez más, porque en la ecuación está el Padre y está el Hijo, y eso nos habla de la igualdad y procedencia o sujeción que hay en la Trinidad, el Padre enviando al Hijo, cómo eso se puede ver en nosotros. Así que cuando dice el varón es cabeza de la mujer, entendamos que antes de decir que el varón es cabeza de la mujer o autoridad sobre la mujer, entendamos primero quién es la cabeza o la autoridad sobre el varón. Cristo. Por eso que cuando vemos el paralelo de Efesios, que dice mujeres, estad sujetas bajo el dominio, hupotazo, la palabra griega, es una orden militar, estad bajo sujeción de vuestros maridos. Ya en esa misma nomenclatura le ha dicho, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Es decir, no estén sujetos a un dictador, no estén sujetos a un hombre que pega, no estén sujetos a un hombre sin vergüenza, estén sujetos a un hombre que ama y que tiene a Cristo como la esencia o como el ejemplo de cómo ser esposo. Así que, mis amados hermanos, cuando Pablo dice el varón cabeza de la mujer, y dice y Dios la cabeza de Cristo, evidentemente lo que está haciendo Pablo es hablarnos de la igualdad que hay entre el hombre y la mujer, pero la sujeción y la autoridad que se puede también ver en este término. Lo que nosotros entendemos, y lo vuelvo a repetir, que en este paralelo no hay inferioridad, como algunos dicen, no, ustedes los evangélicos, ustedes aplastan a las mujeres. No aplastamos a las mujeres, aunque reconocemos que hay gente que sí aplasta a las mujeres. Pero ¿y qué hace entonces el feminismo? Pone a la mujer en un trono que no debería estar. Y yo no sé usted, mi amada hermana, pero lo mejor que usted le puede pasar en la vida después de conocer a Jesucristo es que, conociendo a Jesucristo, cumpla con el rol que Dios le ha dado. Por eso las hermanas que están acá, que son esposas, que son madres, pueden decir, pastor, es un regalo del cielo ser su hija y además haber sido esposa o ser esposa y ser madre o seguir siendo madre. E incluso algunas dicen, y abuela también, pero es una bendición, ¿verdad? El rol como Dios lo ha dado, hermano. Ahora fíjense que cuando uno habla de esto, tiene que hacer las aclaraciones. ¿Por qué? Porque rápidamente empiezan a eticar, no, esto es una iglesia machista, o esto es una iglesia donde el hombre es el que manda, y todas las cosas que hablan. Así que, partiendo de ese principio de la autoridad, ahora pasemos a la segunda parte, que es el principio de la gloria. Verso 4, lea conmigo por favor. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Y aquí empieza ahora
el término que entre ellos Pablo está resaltando. En primer lugar, ¿recuerdan quiénes o qué varones oraban con la cabeza cubierta? En el contexto de Corintio, que lo dijimos en la introducción. Los romanos que adoraban a los ídolos. De hecho, hay escritores del primer siglo y esculturas que se presentan hombres romanos o grecorromanos, ¿verdad?, que están con su cabeza cubierta orando a todos los dioses o a los dioses del panteón grecorromano. Así que, en primer lugar, lo que sí está claro, que el hombre con la cabeza cubierta al que Pablo se está refiriendo, al menos en Corinto, tiene que ver con el hombre idólatra. ¿Y qué está haciendo Pablo en este verso? Lo que está mostrando es: ustedes en su actitud deberían separarse por completo de, cuando oran al Señor, de toda actitud y de toda semejanza a como lo hacen los idólatras. Por eso dice: todo varón que ora, y todo el mundo sabe lo que es orar, ¿verdad?, y profetiza. El problema aquí con profetiza es que algunos creen que este profetiza tiene que ver con lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento. Mis amados hermanos, mi modesta opinión, ese profetiza aquí no tiene que ver con lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando en el contexto de la iglesia local, y ese mismo profetizar lo va a usar en el capítulo 14. Cuando lleguemos ahí veremos todavía un poco más el tema en cuestión, pero en el capítulo 14 dice que el que profetiza lo hace para consolación, para exhortación, ¿verdad?, para ánimo de la iglesia. Así que no está hablando de una profecía como hizo Elías o como hizo Isaías, como hicieron los profetas del Antiguo Testamento, que al final quedaba escrita como revelación de Dios. Así que esta profecía, esta persona que está profetizando, todo parece indicar que en el contexto de Pablo es aquella persona que tiene que ver con la enseñanza, que tiene que ver con la exhortación, que tiene que ver con lo que ya está revelado, comenzar a dilucidarlo y a compartirlo y a explicarlo. Esto enseña, esto significa. Y es lo que, al menos, hermanos, de todo lo que he podido investigar sobre esto, no creo que esto es profetizar. De hecho, iría contra el mismo proceso de la revelación del Señor, porque ya en el Nuevo Testamento no vemos esos profetas como los del Antiguo Testamento hablando y escribiendo lo que así decía el Señor. Ahora, si vemos a dos apóstoles escribiendo entre ellos y a varios de estos autores que tenemos en el Nuevo Testamento, que son 9, en total son 9 en el Nuevo Testamento, escribiendo en estas 27 libros. Así que cuando dice todo varón, y está hablando de macho, el término varón aquí no es el genérico, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, dice, afrenta su cabeza. La ciudad de Corinto, recordemos, tenía una población mixta donde había griegos, romanos, judíos y otras nacionalidades. Hace algunos años hablaba con un pastor amigo y le decía: mira, yo respeto que los judíos, ellos usan su talit y cuando van a orar se cubren la cabeza, pero evidentemente esa práctica, cuando Pablo le está hablando a esta iglesia, que aunque reconocemos que es gentil, no dudo que haya también entre ellos judíos y lo están haciendo. Respeto cómo los judíos tienen esta práctica, pero nosotros que somos gentiles, una de las cosas que entendemos, lo que Pablo, hermanos, le dice a ellos, el principio bíblico es: cuando tú vas a orar, entiende que tú no puedes asemejarte, tú no puedes parecerte a un romano que ora a dioses falsos y se cubre la cabeza. No te cubras la cabeza. Evidentemente hay un principio cultural. Ahora, hay algunos que... Nosotros tenemos un principio cultural en la iglesia. Ahora mismo usted ve a alguien con una gorra puesta aquí, ¿no? Y algunos venían con su gorra por el sol, ¿verdad? Y cuando vienen se la quitan. Ahora, ¿en qué versículo dice no uséis gorráis? O no uséis gorra en la casa del Señor. No, pero parte de nuestra tradición y de nuestro respeto. Es cuando usted llega a un lugar, un restaurante o algún lugar así, o a un teatro, algo así, o una reunión importante, no sé, y se quita lo que cubre la cabeza. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra cultura. Eso es lo que estaba pasando con ellos, que los que se cubrían la cabeza en el contexto corintio, la mayoría estaban orando a dioses falsos. Y Pablo dice: recuerda que orar. Ahora, ¿por qué decimos que este orar o profetizar es en el culto? Porque, hermano, no tiene sentido alguien que está orando a solas. En el texto, incluso lo vamos a ver a Pablo hablando de que esto es algo de que las iglesias deberían entender. El contexto es del culto público. Está diciendo el que ora o el que profetiza, es decir, el que exhorta, el que da la enseñanza. Usted se imagina, mire, para que vea lo que es nuestra cultura, usted se imagina que yo ahora aquí empiezo ahora a predicar con un sombrero. Es muy probable que algunos estén mirando y decían:
¿esto de ese sombrero dónde salió? Esto es nuevo. Y se desconcentra. Pero es un simple gesto ¿de qué? Un simple gesto cultural de respeto. Y en ese caso, cuando Pablo le dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, dice, afrenta su cabeza. Hay un autor que dice, al parecer orar y profetizar ocurren en el culto público. Como decíamos, no tiene sentido que Pablo dé estas instrucciones a alguien que ore en privado. Y sobre el término o el tema que mencionábamos de profetizar, es muy poco probable que se esté hablando de nueva revelación, porque de hecho, fíjense, bueno, poco no, es improbable que se esté hablando de ese profetizar nueva revelación. ¿Por qué? Porque sabemos, como ya tenemos el Nuevo Testamento completo, quienes escribieron, excepto Hebreos, quienes escribieron las 27 cartas, sus nombres están allí. ¿Qué nos dice eso? Que aquí está hablando el que enseña o el que exhorta, lo hace con la cabeza cubierta, debería no hacerlo. ¿Por qué? Porque está afrentando su cabeza. Sería una falta de cordura, una falta en el contexto de aquellos que le rodean. Las palabras que Pablo usa aparecen en los escritos de un autor griego llamado Plutarco, quien nació en el año 46 o 47 antes de Cristo, a unos 65 kilómetros de Corintio. En los escritos de este señor, las palabras se refieren a algo que descansa sobre la cabeza. Y esto es importante, porque en los primeros versos, cuando dice con la cabeza descubierta o cubierta, ahí no está hablando de velo. Esa palabra no existe. En griego lo que dice es con algo que cae sobre la cabeza, que algunos autores o algunos intérpretes dicen, bueno, usar un velo. Así que en primer lugar ya estamos viendo que literalmente hablar de un velo, lo que nosotros entendemos como ese velo, sería improbable por la razón de que es una cultura a 2000 años de nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos este mandato para los hombres, el principio bíblico, el principio general sería: hombres, cuando ustedes oren en la iglesia, o cuando ustedes exhorten o enseñen a los hermanos, no pongan nada sobre sus cabezas, porque eso sería una forma incorrecta de hacerlo. Número uno, porque debemos entender que nosotros los creyentes marcamos una diferencia con el mundo. Número dos, porque los que hacen eso son los romanos y lo hacen en un contexto de idolatría. Así que no está del todo mal entender o creer que lo que Pablo le está diciendo a los hombres es: ustedes compórtense como hombres en la congregación y no se parezcan a los idólatras ni reproduzcan a muchas de las cosas que ellos hacen. Una de las tendencias que tiene a veces una persona cuando se convierte a Cristo es que en el mundo tenía una práctica y cuando viene a la iglesia quiere venir con esa práctica, y a veces ese tipo de práctica o ese tipo de costumbre no la tiene la iglesia del Señor. Le pongo un ejemplo rápido. Un hombre que, ejemplo que esto no habla de infierno o habla de salvación. Un joven, por ejemplo, que le encanta vestir en chores y siempre viste chores y siempre está en chores, por lo menos acá en Pinar del Río. Ese muchacho se convierte, nadie puede decirle: no, aquí a esta iglesia tienes que llegar en pantalones. ¿Por qué? Mira, todos los hombres están en pantalones. Sí, pero todos los que estamos aquí, o la gran mayoría de los que estamos aquí, llevamos un tiempo y entendemos que es una cuestión de orden, es una cuestión que esto no es de salvación o no salvación, es del lugar, de ubicación en el momento. Pero si vas a La Habana, hasta usted puede ver un pastor predicando en short y eso no le afecta a nadie, pero a mí jamás. A mí no se me ocurriría un domingo pararme aquí en chores, porque algunos infartarían, ¿verdad? Y otros no puede ser, no puede ser. No hay santidad, porque es nuestra cultura. Que algunos dicen: no, que eso es guajira, está bien, pero es nuestra cultura guajira, ¿verdad? Nuestro contexto. Así que cuando Pablo está diciendo eso al hombre, da una separación de los patrones idolátricos. Ahora viene con la mujer. Verso 5: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Tú dices: oye, Pablo. Es como Pablo dice: muy bien, los alabo por esto que han hecho, ahora atiendan para acá. Y saca el sable y viene bajito. Dice Pablo: toda mujer que ora o profetiza. Una vez más, orar y profetizar tiene que ver el contexto de la iglesia. Pero aquí hay un tema que nosotros lo vamos a ver más adelante, y es que el orar no hay problema, porque está diciendo en el culto público, toda mujer que ora, no hay ningún problema con que la mujer orara en el culto
de la iglesia. Ahora, el que profetiza, evidentemente si está hablando de exhortación, de enseñanza y de consejería, por decir también este tema en cuanto a la palabra, el problema es que aquí Pablo estaba hablando de una forma general. Recordemos, hermanos, que Ana en el templo era una profetisa. Pero no es que esa mujer estaba diciendo, ahora mismo veo de parte del cielo que viene esto para ti. Ahora mismo, no. Era una mujer que dice el texto que anunciaba a las personas y esperaba la venida de Cristo. Y ella estaba en el templo, iba todos los días a orar, iba todos los días ahí a buscar al Señor. Ahora, entendamos que en el libro de los Hechos hay uno de los hombres en este libro que tiene 7 doncellas, Felipe, que profetizan. Ahora, esto en la iglesia hay que entenderlo porque Corinto, como el tema que está desarrollando no es el ministerio de la mujer en la enseñanza, el término profetiza, toda mujer que profetiza, hay que entenderlo a la luz de todo el Nuevo Testamento. Resumiendo, cuando vamos a las cartas pastorales y se va a hablar de los requisitos de un pastor, tiene que ser un hombre, porque uno de esos requisitos es estar casado con una mujer. O marido de una sola mujer, ser fiel en el matrimonio. Otro de los requisitos que hablan en cuanto a toda la enseñanza y la autoridad que ejerce sobre la iglesia, el mismo, estoy hablando primera a Timoteo 3. Antes de llegar a primera a Timoteo 3, si leemos los últimos versículos del capítulo 2, está diciendo que la mujer no le permite a la mujer enseñar. Dice, ¿cómo? Entonces nosotros nos queremos parecernos, hermanos, nosotros tenemos que ser bíblicos. Y hay que entender cuando Pablo dice a la mujer enseñar o ejercer dominio sobre el hombre. Mis amados hermanos, no hay pastoras. Y se acabó. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice, no nosotros. Ahora, muchos dicen, pero ¿cómo que la mujer no puede ser pastora? No me preguntes a mí. Vamos al texto bíblico y escuchen. Porque ¿cómo entender el silencio de la mujer en otro libro a la luz de esa mujer que profetiza? Sencillo. Que la mujer sí puede enseñar. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? A las más jóvenes. En un contexto privado, ¿qué hicieron a Priscila y Aquila? Con Apolos, en el libro de los Hechos. Apolo está predicando, ellos le llaman aparte, el esposo y la esposa, y le enseñan a él o le corrigen algunas deficiencias que tenía en cuanto a la doctrina. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo eso? Mis amados hermanos, que evidentemente el hombre y la mujer son iguales ante Dios, pero tienen diferentes roles. Y que la mujer no sea pastora, alguien dice, no, pero ¿cómo en esa iglesia? ¿La mujer no puede ser pastora? No, no solo la mujer. La mayoría de los hombres aquí no son pastores. ¿Y qué pasa con eso? No, pero la mujer no puede enseñar. No, lo que dice el texto es enseñar y ejercer autoridad, dominio sobre el hombre. Y aquí cuando habla de la mujer ejerciendo dominio sobre el hombre, mis amados hermanos, aunque yo sé que en la iglesia local eso no es algo conflictivo, sí lo puede ser en muchos lugares, que tienen a las mujeres como las pastoras de la iglesia, como las maestras de la iglesia, y nosotros gracias al Señor damos muchas gracias al Señor por todas las mujeres de nuestra congregación. Porque ahora mismo muchas de ellas están allá atrás enseñando a nuestros niños, enseñando a los jóvenes, enseñando a los más pequeños, enseñando de consejeras, que no lo vemos acá en el culto público, pero sí lo vemos cuando las hermanas de nuestra iglesia dan consejería a las más jóvenes, se aconsejan entre ellas. Y cuando hablamos de eso, miren mis amados hermanos, nosotros tenemos dos opciones. O somos fieles al texto bíblico, o somos fieles a lo que ocurre hoy en medio nuestro. Y déjeme decirle que ir contra lo que Dios dice siempre será un peligro. Escuche esto bien porque lo voy a decir bien detallado. Aunque usted escuche por ahí la pastora no sé quién, la pastora fulana de tal, que da unas predicaciones increíbles, maravillosas, extraordinarias. Pero dice la palabra del Señor que el ministerio pastoral es reservado para los hombres. Y no todos, algunos, en la iglesia del Señor. ¿Significa eso que hace a la mujer menor? No. ¿Significa eso que hace a la mujer inservible? No. De hecho, déjame decirte que una iglesia sin mujeres no sé cómo terminaría. ¿Por qué? Porque al final las hermanas, número uno, todos los hombres que ministramos en la iglesia, hermano, una de las cosas por las que yo puedo estar aquí hoy enseñando es por la esposa que Dios me ha dado. Que no la puso a ella en el púlpito enseñarlos a ustedes, me puso a mí, pero a ella a sostenerme como ayudoria. Entonces, sí es importante el rol de las hermanas,
Sí es importante la autoridad que Dios ha puesto en su iglesia, pero cuando Pablo está diciendo toda mujer que ora o profetiza, evidentemente ese profetizar, exhortar o enseñar es bajo el contexto de no ejercer el dominio sobre la congregación de la iglesia, de no ejercer la autoridad sobre los hombres de la iglesia. Ahora, en nuestra propia congregación pasamos reciente por el mes de las damas. Eso no es revelado. No hay en la Biblia celebren el mes de las damas. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque es un mes donde las hermanas quieren tomar iniciativas en varias actividades. Incluso una de nuestras hermanas ancianas, gracias al Señor, que compartió la palabra. Y compartió la palabra a las hermanas de la iglesia. Y los hombres estábamos allí. Y yo no me sentí atacado. Yo no sentí que me, mira, ya se acabó el buen samaritano, ya tiene pastora. No, hay que tener cuidado también con ese extremo de que algunos, hermanos, yo respeto y digo esto con mucho amor, algunos creen que incluso porque la mujer dirige un devocional en la iglesia, ya dirigir un devocional está atacando la autoridad de los hombres. No lo veo, no lo creo, e incluso no me siento atacado. Yo creo que ningún hombre se sentiría, por lo menos en esta iglesia local, atacado porque una hermana tenga un devocional, un especial, ¿verdad? O algo que pueda hacer para el Señor. ¿Dónde está el problema? El problema está en que mucha gente empieza a decir, pero mira, hay mujeres que predican mejor que los hombres, sí. Pero hay comunicadores sociales que predican mejor que un pastor. Y lo que están hablando es del infierno todo el tiempo. Políticos que hablan mejor y que mantienen un argumento durante una hora excelente. Y no porque lo haga mejor que un pastor, significa que esa persona está siendo usada por Dios. Digo esto con temor, digo esto con amor, pero también digo esto con toda responsabilidad. Cuando Pablo le dice a la iglesia, toda mujer que profetiza, evidentemente es bajo el contexto de que no está ejerciendo el dominio sobre los hombres, que no está haciendo la autoridad de los hombres de la congregación. Pero sí está diciendo que actúa en la iglesia y que tiene parte en el culto público cuando dice, toda mujer que hace esto. Fíjense que Pablo no ataca aquí porque no es el tema de orar o profetizar, sino cuál es el tema de cubrirse o no cubrirse. Y dice que lo hace con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. ¿Qué pasaba en el contexto cuando una mujer se rapaba? Bueno, en Corinto, pero también entre los judíos, una mujer cuando se rapaba, una de las cosas que significaba era adúltera. Y por ser adúltera, se le rapaba la cabeza para que todos vieran por unos meses que esa mujer había cometido una gran infamia en el matrimonio. ¡Wow! Es triste, pero hoy en el feminismo, ¿qué es lo que hacen muchos de estos movimientos? En rebeldía, se rapan la cabeza. Porque dicen, no, ¿quién dice que tengo que lucir como mujer? Hombres que estamos acá, por favor. Los casados. Bueno, los solteros está bien, pero con límite. Una de las cosas que yo más amo de mi esposa son sus rasgos femeninos. Sin muchos detalles, pero los esposos que estamos acá, a usted no le encanta el pelo de su esposa. Ese pelo cuando se peina, a veces nos encanta, a veces nos saca de paso. Por favor, termina ya. No como otros que tenemos ya faltante, ¿verdad? No, triste sería un hombre que diga, hermano, ¿por qué llegaron tarde? No, porque mi esposo estaba peinándose, media hora peinándose. Un hombre. Hay cosas raras ahí. Bueno, lo que la palabra del Señor nos dice es que toda mujer que hacía esto en la iglesia y no cubría su cabeza, afrentaba su cabeza, y lo mismo era que se hubiese rapado. Es decir, lo mismo es que si fuera una vergüenza. Dice Pablo, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. ¿Quiénes se cortaban el cabello? ¿Quiénes tenían el cabello corto? Las despreocupadas. ¿Quiénes tenían el cabello rapado? La cabeza rapada, perdón. Las prostitutas. Bueno, no, las prostitutas no. Las adúlteras. Y Pablo dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. En ese momento, en toda la iglesia de Corinto, las mujeres que estaban hicieron y se taparon. ¿Por qué? Porque Pablo acaba de decir a los hombres, no se cubran la cabeza. ¿Por qué? Bueno, él acaba de decir, y ahora lo voy a explicar también. Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer, Dios es la cabeza de Cristo. Hombres, mantengan una diferencia con la idolatría de este mundo. Mujeres, mantengan una diferencia como los hombres también lo están haciendo. Ahora, yo respeto, de verdad que sí,
alguna iglesia o algún hermano que me diga, no, hemos entendido que las mujeres tienen que cubrirse. Está bien, pero el principio que está detrás del cubrirse es que la mujer sepa marcar una diferencia, número 1, de sujeción, número 2, de obediencia a la palabra del Señor. Y cuando habla, miren, una mujer puede estar aquí en el culto con la cabeza cubierta y darle golpe a su marido en la casa. Una mujer puede cubrirse la cabeza, como yo he visto, tristemente lo digo, algunas de estas predicadoras que andan por ahí, y a la hora de predicar, usted la ve, muy famosa es ella, a la hora de predicar cogen y se ponen el velo. Dice, literalmente cumples con el velo aquí, y en 2 Timoteo, allá, no te callas y sigues ejerciendo autoridad sobre los hombres. Una vez más, respeto la posición de alguien que diga que la mujer tiene que tener un velo, pero al menos, hermanos, he entendido, y yo creo que en esta iglesia local se ha entendido muy bien, que la actitud de la mujer es la que tiene que hablar de su sujeción. La actitud de la mujer es la que, sentada en la iglesia, en la congregación, sentada en su banco, entiende que ella está sujeta a su marido. Y esa es la representación de estar con la cabeza cubierta. Esa es la representación de estar con la cabeza cubierta, porque ¿cuál es el antónimo de esto? Si no se cubre la cabeza, entonces que sea una vergüenza, rapándose o pelándose corto, y la mujer no va a ser una vergüenza, así que va a decir, no, vamos a ponernos el velo para mantener la diferencia. Ahora recordemos, amados hermanos, que incluso una mujer en Corinto, en el culto, era muy difícil que estuviera con el pelo suelto. ¿Por qué? Porque así estaban las prostitutas. Entonces, hermano, yo lo que les digo, ¿por qué creo que hoy no es una obligatoriedad que la mujer deba tener el velo en el culto? Mientras que se cumple el principio de sujeción, no hace falta el velo. ¿Por qué? Porque si vamos a esa parte cultural, es cierto que esa es la que Pablo resalta, pero también es cierto que una mujer entonces, hoy, una mujer con el pelo suelto no significa prostituta. Una mujer incluso con el pelo más corto no significa que sea una descuidada. Hermanos, incluso hay mujeres que a veces pierden el cabello, y eso no lo hace una ramera. En nuestra cultura es diferente. Ahora, ¿dónde está el principio? Miren lo que Pablo va a comenzar a decir a partir del verso 6. Cuando dice el verso 6, lo leemos. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Y ahora miren cómo empieza la explicación o la argumentación sobre este problema que había de diferencias en la iglesia de Corinto. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Tajantemente Pablo comienza diciendo, miren, que el varón no se cubra, que el varón marque una distinción con el varón romano idólatra. Ahora, que la mujer entienda que el varón es gloria. Y escuchen esto, hermano, porque esto es delicado. Cuando Pablo dice que el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Mi pregunta es, ¿solo el varón vive para la gloria de Dios? No. Claro que no. Por eso que el texto lo que está hablando es un principio que hay en la iglesia que tiene un poco descoordinado a muchos. Más que usar o no el velo, lo que Pablo está hablando de diferencia de roles, donde hay autoridad en el esposo y sujeción en la esposa. ¿Por qué les digo esto? Porque interpretar este verso a la luz literal de que el hombre es gloria de Dios y que la mujer es gloria del varón sería un poco peligroso. ¿En qué sentido? Que tanto varón como mujer, ustedes viven para la gloria del Señor. Ahora, ¿a qué gloria se está refiriendo aquí? Evidentemente no se está refiriendo a la gloria del propósito esencial de nuestras vidas, sino a la gloria de ¿qué? Del cumplimiento de roles. ¿Sí o no? Del cumplimiento de los roles. El hombre no se cubre la cabeza porque él es imagen de Dios, es para la gloria de Dios. La mujer se cubre la cabeza porque es gloria del hombre. ¿De qué está hablando eso? Lo que presentó en el verso 3, la tesis principal. ¿Cuál es la tesis principal? Cristo, autoridad sobre el hombre. El hombre, autoridad sobre la mujer. Dios, autoridad sobre Cristo. Está hablando del mismo tema. El hombre y la mujer son iguales ante Dios, pero tienen diferentes funciones. El problema está en que la sociedad hoy toma, porque el hombre y la mujer son diferentes en algunos aspectos, entonces dice, mira, machismo, mira, patriarcado,
mira, heteropatriarcado, y empiezan con todas las palabritas inventadas. Hermanos, lo que la palabra nos está diciendo, en este contexto, el hombre es la imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es la gloria del hombre, pero no dice que la mujer es imagen del hombre. Por eso lo que quiero que entiendan, que el argumento, hoy es un poco difícil para nosotros entender todos los elementos, pero para la iglesia de Corintios no es difícil. ¿Por qué? Porque un hombre llega a la iglesia y dice, bueno, Pablo me dice que no me cubra. Ah, claro, yo lo hacía cuando estaba ciego ante los dioses mudos. Hay una diferencia marcada ahí. Ah, que la mujer sí se cubra. ¿Por qué? Porque ella está sujeta a mí, así como Cristo procede del Padre. Para ellos yo creo que no fue tan conflictivo como pudiera ser para nosotros, que a 2000 años de diferencia, tener el pelo más corto, más largo, ya no marca un detalle como lo marcaba en ellos. Pero esto sí es importante, hermano. El hombre sí tiene que lucir como hombre y la mujer como mujer. El pelo, por eso, mis amadas hermanas, el pelo usted se lo puede arreglar un poco más corto, un poco más largo, pero siempre tiene que haber una diferencia. Siempre hay una diferencia. En todas las culturas existe una diferencia entre el hombre y la mujer, y yo creo que es lo que Pablo resalta aquí. Y fíjense que cuando dice la mujer fue creada para ayudar a su esposo, y es así que busca honrarlo, reconociéndole como cabeza. Por eso que el contexto, el debate constantemente en el velo de la mujer no está en el velo, sino está detrás de lo que dice el velo. El velo es para decir en todo momento en la iglesia. Pero recuerden que cuando esa mujer salía, también en la calle se ponía velo, porque eso es lo que hacía una mujer honrada. Y Pablo no está hablando de la calle, Pablo está diciendo, por favor, en la casa del Señor, en nuestra cultura, sigamos mostrando de que es una gloria ser hombre. Y que es una gloria ser mujer. Pero los dos, para la gloria de Dios, demuestran que somos iguales, pero hay diferentes funciones y roles. Así que, dice Pablo en el verso 8 que sigue la argumentación, porque la mujer porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Aquí está hablando de importancia. Aquí está hablando de quién vale más. ¿De qué está hablando Pablo aquí? De dónde fueron. ¿Pero de qué? ¿A qué historia Pablo está? ¿A la creación? Dice, el varón no procede de la mujer. Dice, ¿cómo que no? ¿Y de quién naciste? ¿De quién nací yo? Pero no está hablando de mí. Está hablando de Adán y Eva. Es decir, Pablo se remonta a la creación. Dice, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Es decir, de aquella costilla. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Amada hermana, una de las glorias, o uno de los propósitos por los cuales Dios te ha hecho, es para ser una ayuda idónea. ¿Qué es lo que plantea el feminismo radical? Que el hombre es el principal opresor de la mujer. Cuando la Biblia dice, y escuche esto porque lo voy a decir detalladamente y tranquilamente, porque este es el desayuno de todos nosotros o de todos ustedes en sus trabajos seculares. Mujeres, ustedes fueron creadas por causa del hombre. Guste o no guste, yo sé que a usted eso no es que no le guste, sino no hubiese entendido su rol. Dios crea a Adán y se da cuenta que Adán está solo. Pero Dios creó a la mujer por causa del hombre, pero para gloria de Dios. Y ahí es donde vemos iguales en propósito de dar gloria al Señor, diferentes en funciones entre hombre y mujer. Amado hermano, si eso es patriarcado, pues entonces es el que yo quiero seguir, el que dice Dios. La etiqueta que ya esas etiquetas me las pusieron hace rato. Las que me pongan, las que me quiten, no me interesan. Hombres que estamos aquí y mujeres que están acá, tu rol en el matrimonio tiene que ser de acuerdo al parámetro divino y al patrón divino, porque eso es lo que Dios bendice. Fuera de ahí, machismo, feminismo, lo que se llame, es perverso y va contra el diseño. Y dice Pablo, el verso 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino por causa del varón. Ahora, ¿qué es lo que dice el verso 10? Por lo cual, Pablo sigue argumentando. Es decir, todo esto es para argumentar lo que el velo va a hacer en la mujer y la falta de velo en el hombre. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Mis amados hermanos, bienvenidos al versículo que al día de hoy la mayoría de los teólogos no entienden.
Yo tengo un autor. Muchos conocen que uno de mis autores preferidos, lo voy a decir, no tengo problema con eso, son muchos, pero uno de mis autores preferidos es Hendrickson y el sucesor Kistemaker. A mí me llamó la atención porque es la primera vez que leo una nota de Kistemaker decir, confieso, que este versículo no lo entiendo. Y dije, ¿qué? Pero fui a otro autor, Barnes, se escribe Barnes, fuera de serie también, un hombre piadoso, llega a este versículo y dice, confieso que no lo entiendo. ¿Y cómo? Ponme otra cosa, chicos, ¿cómo? No, es que no. Miren, hermano, ponerse a argumentar, y leí muchas explicaciones. Leí la explicación de John MacArthur, la explicación de muchos autores, que son gente muy piadosa, reconocida hoy. Pero lo cierto es, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Lo que más puedo decirte, hermano, es que en el contexto, esa señal de autoridad, para los corintios, tenía que ver con el velo o algo que cubría la cabeza. Para la iglesia, cuando dice, por causa de los ángeles, una explicación de eso, lo más que te puedo decir después de la semana que llevo, por lo menos en este verso, es que así como los ángeles, y estoy asumiendo de que eso está en tela de juicio, que como los ángeles representan los que ministran ante Dios, y los ángeles están presentes en el culto, que las mujeres marquen una diferencia entre los roles también en la congregación con sus esposos, como si estuvieran delante del Señor. Hermano, el principio general de todo esto que Pablo está diciendo, que así como la mujer procede del hombre, así como la mujer en Corinto debía tener un velo y el hombre no debía tener el velo, así como Dios es cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer, señal de autoridad, lo que Pablo está diciendo, mujeres, recuerden que ustedes son diferentes en roles. Recuerden que ustedes, ser sujetas no es ser oprimidas, es ser bendecidas. Hombres, recuerden que ustedes, ser autoridad no es un requisito que debe cumplir para ser hombre, es una necesidad y un llamado que Dios hace de poner autoridad, pero no con el pie, sino con el corazón, de ejemplo. Así que en cuanto a lo que la mujer debe tener como señal de autoridad sobre la cabeza, por causa de los ángeles, pues, hermano, lo que más puedo decirle es, en el contexto y en la línea de argumentación, mujeres, den gracias a Dios por ser mujeres y sigan siendo mujeres, incluso en el culto de la iglesia del Señor. Ustedes no son jefas de sus casas, no son las que gobiernan sus casas, y el estar sujeta a sus maridos es una honra y es una gloria en el diseño divino. Ir contra eso es aplastar lo que Dios dice en su palabra. Y hombres, cuando se habla de la mujer y su sujeción, nunca el llamado se nos hace a nosotros de someter a nuestra mujer. ¿Te has dado cuenta de eso, verdad? Pablo lo que nos llama a nosotros es amarlas a ellas como Cristo a la iglesia. Claro que después de darnos esa enseñanza, después le dice a las mujeres que se sometan a nosotros, que la amamos a ella, que ellas también se sometan a nosotros, como la iglesia está a Cristo. Así que dice el verso 11, pero en el Señor, y me encanta este verso porque aclara todavía lo que el verso anterior es un poco confuso, este lo aclara mucho. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Dice, déjenme aclarar un punto para que nadie se me desvíe. Los dos son importantes al Señor. Sí, porque algunos, mira, te das cuenta que hay que ponerte velo y hay que taparte la cara, chica, que tú siempre estás con los ojos pintados a la calle. No, eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo, recuerden que en el Señor, en Cristo, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Y aquí viene la cláusula, pero todo procede de Dios. En pocas palabras, el apóstol está aclarando que aunque hay diferencia que va a ser marcada o resaltada en ese contexto por el velo, en la iglesia debe entender cada miembro de ella, cada varón, cada mujer, que los dos son hijos del Señor. No es que las mujeres son de un segundo nivel, o, escuche bien, como hay iglesias también donde son los hombres los que son de un segundo nivel, iglesias dirigidas por mujeres. No está bien, hermano, no está bien. Pablo apunta a la forma en que el esposo y la esposa dependen el uno del otro. Así que
Pablo aquí nos habla de que somos complementos a pesar de que tenemos diferencias. Y por último, el principio de la honra. Verso 13. Juzgad vosotros mismos. Y Pablo hace una pregunta como está acostumbrado a hacer, que todo el mundo sabe la respuesta. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Y fíjense, Pablo está acortando ideas porque aquí no menciona el término profetizar. Ahí dice, ¿es propio entonces que la mujer ore sin cubrirse la cabeza? Después de toda esta argumentación, donde las mujeres han entendido de que son ayudas de sus esposos, Pablo dice, a ver, juzguen ustedes, díganme ustedes, ¿es propio en una cultura donde las mujeres respetables del mundo se cubren la cabeza, que dentro de la iglesia no se la cubren? En otras palabras, la respuesta es no. En Corinto no era propio que la mujer orara con la cabeza descubierta. ¿Por qué? Porque había una diferencia. 1, de la mujer con el hombre. 2, de la mujer con la mujer del mundo. Hermano, si se cumple con ese principio, si se obedece ese principio, hermana, si usted entiende que usted está llamada a ser sujeta a su esposo, si usted entiende que como usted incluso se viste, es diferente a como se visten las prostitutas. Mira, una de las cosas que a veces a uno le da dolor, y le da dolor de cabeza, es como mujeres en la congregación vienen de una forma vestida que se convierten en la tentación de sus hermanos en la iglesia. Prefiero ponerme rojo ahora que estar amarillo todos los días. Hermana, como tú te vistes, tiene que ser una forma que nadie te desee. Y no es que te vistas ahora con un batilongo, por favor. Vístete, arréglate, eso es normal. ¿Qué esposo quiere que su esposa ande por ella desaliñada? Para que nadie la mire. No, que se arregle, pero pudor y modestia. Escuche bien. Pudor y modestia son dos palabras que cuando tú tienes que enseñárselo a una mujer es porque está un poquito lejos de Cristo. Porque la misma mujer empieza a decir, tengo más atributos, tengo más esto, no sé qué. A veces tú dices, yo no estoy hablando de un vestido largo, porque hay mujeres con un vestido largo que le sacan más los ojos a los hombres que con una con un vestido corto. Porque entonces no es un vestido largo, es un apretado. Yo no tengo que estarle diciendo a las hermanas qué largo, qué tan largo puede estar su saya. Igual que yo creo que en nuestro contexto, escuche, este es Alex, en este contexto que es el que yo estoy. Hermana, las licras en la calle no son tampoco cosas de mucho pudor para una hermana en Cristo. Tómalo y en tu corazón entiende esto. ¿Cuál es el principio? El pecado no está en la licra. El pecado está cuando tú quieres enseñar todo lo que tienes. Y yo no sé, hombres que están aquí, pero ustedes son culpables si sus mujeres andan vestidas desnudas en la calle. Son ustedes los culpables. Porque la mujer tiene que vestirse para honrar a Dios y honrar a su marido. Pero solteras que están acá, y qué lástima, pero ustedes las ancianas me van a ayudar con eso, con las jóvenes que están allá atrás. Hermanas, ustedes que están acá son responsables de ayudar en la vestimenta con sus hermanas de dos formas. Ustedes vistiéndose decorosamente y segundo, animando a las más jóvenes que no hay nada que enseñar, no hay nada que mostrar. Eso es más importante que un velo en la casa del Señor. Una mujer que donde quiera que pase dice, esa tiene que ser religiosa. Porque no anda enseñando su seno, no anda enseñando sus glúteos, no anda enseñando su pecho, no anda enseñando todo lo que ella tiene y sus atributos. ¿Por qué? Porque si es soltera, está guardada para el Señor y para el que va a ser su marido. Pero si está casada, está guardada para el Señor y para su marido cada noche. No en la calle enseñando todo lo que anda, por lo que tiene. Mis amadas hermanas, yo sé que esto es fuerte, pero al final esto es lo que el Señor nos llama. Como también un hombre tiene que vestirse decorosamente, cada uno de nosotros debemos entender que si seguimos detrás del mundo, nos parecemos al mundo y a quien le damos la espalda y deshonramos es a Dios. ¿Qué ponerme o qué no ponerme? Eso no nos toca a los líderes de la iglesia. Eso te toca a ti, como hijo, como hija del Señor. ¿Cómo yo me he visto? Que no sea una forma sensual o provocativa. Eso te toca a ti. Así que cuando Pablo nos está diciendo, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ora a Dios sin cubrirse la cabeza? Lo que viene a la mente de cada uno de ellos es, hay una diferencia cuando se habla de sujeción con el hombre, y hay una diferencia cuando se habla de separación con la prostituta. De Artemisa, tú tienes que parecer, tú no tienes que parecer, tú tienes que ser una hija de Dios que como habla, que como viste, que como actúa, honre a Jesucristo.
Y yo entiendo que un recién convertido, que alguien que comienza en la fe necesita transitar eso y que alguien le aconseje, mira, la ropa debería ser así. Pero mire, mi hermano, cuando tú tienes que estar detrás de un joven diciéndote que el tirante, oye, que la licra, oye, que los senos afuera, cuando tú tienes que estar detrás de alguien en eso, hay que cambiar la oración y decirle, necesitas a Cristo. Porque si tú no entiendes el pudor que tiene un hijo de Dios, tú no tienes a Cristo en tu corazón. Amado hermano, si esto es extremismo, póngame otra etiqueta más y déjenme la puesta. No me interesa. Porque mujeres, ustedes tienen que honrar al Señor con su apariencia también. No, lo que importa es lo de adentro. ¿Sí? Y cuando te vas a comer un plátano y por fuera está podrido, ¿te lo comes? No, lo que importa es lo de adentro. No. Lo de afuera habla de lo que hay dentro. Por eso he titulado esta predicación Principios bíblicos detrás del velo de la mujer. Le decía, no sé si fue a Nelson que le decía ahorita, vamos, que a partir de este domingo todas las mujeres empiezan con velo. Y él se reía porque ya hemos hablado de este tema en otras ocasiones. Pero más que un velo, hermano, el principio que está detrás de esto es que hay roles. Y en esos roles hay diferencias. Y en esas diferencias hay una unidad, que somos del Señor y que tenemos que vivir en santidad para Él. Incluso no usando literalmente un velo hoy. Continúo. Verso 14. La naturaleza misma, dice Pablo, ¿no os enseña que al varón es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo, le es dado cabello. Y fíjense cómo Pablo, una vez más, él introduce ¿qué idea? La idea de que el hombre y la mujer son diferentes. Ahora, mis amados hermanos, no entremos en el debate de qué tan largo un hombre puede tener o no tener el cabello. El principio es que un hombre luce como hombre a diferencia de una mujer. Recuerdo hace muchos años, tenía como unos 12 años por ahí, fui a una iglesia de unos amigos y yo siempre tuve en mis oraciones cómo era la mujer que yo quería. No se la describo porque era así como Jessie, entonces ya me ahorro el espacio, así como ella. Recuerdo una ocasión que yo vi uno de los peinados que más a mí me llamaba la atención, con 12 años, en una mujer porque la veía tan femenina. Era el pelo así como, Jessie sabe, el pelo así como un poco suelto y se coge con una cosa aquí. Discúlpame el vocabulario. Si lo dijera en griego lo dijera mejor. Es una cosa así, como algo así. Y yo recuerdo un día, con 12 años, voy a una iglesia bien enorme allá en Ciudad Ávila y veo a alguien así. Y cuando veo a un hombre, me entró una furia. Yo dije, ¿qué hace ese hombre con ese pelo largo, con ese moño así justo? Como yo creo que es una mujer con un peinado perfecto. No vamos a entrar en qué tan largo no debe tener el cabello el hombre. Pero el hombre, hermano, en nuestra cultura, en este contexto, tiene que lucir como hombre. Si usted pone en internet los hombres más famosos hoy, usted lo ve y tú dices, esto es una mujer. Con las cejitas sacadas y las cositas, las sí. Discúlpenme porque no todos los coreanos están ahí. Pero son coreanos esos que dicen, esto es macho hembra. Porque tú lo ves así con los ojitos finos. ¿Cómo eran los galanes? ¿Cómo eran los galanes hace 20 años atrás? Todavía tosco, así con barba, manos pelúas, una cosa de esa. Entonces tú ves a estos muchachitos así como unos, hermano, con las cejas acá. Hace muchos años entró esa moda. Y tú veías a los jóvenes en las iglesias con cejitas acá y cutículas y arregladas. Y con esto así, con los deditos así arreglados. Y los labios pintaditos en tiempo de frío. Que se pele el labio. Se parte el labio, pero aquí no entra, aquí no. El creyón que está aquí cuando beso a mi esposa. ¡Mua! Mi amor, te amo. No tanto, no tanto. A ver, dice, no, pastor, yo me pongo un brillito. Hermano, ponte. A ver, brillito no. Protégete en tiempo de frío, pero que no sea con colores, con color rojo. Con eso, un hombre que se pinta los labios de rojo no se está protegiendo del frío, se está escondiendo de otra cosa. Mis amados hermanos, Pablo dice, la naturaleza misma enseña que el hombre, incluso en su cabello, es diferente a la mujer. Mire, biológicamente, al hombre le crece más el pelo que a la mujer, ¿sí o no? Que tenemos un barbero de más de 20 años. ¿Sí o no? A la mujer se demora más en crecer el cabello. A nosotros nos sale el vello facial. Y eso, a los médicos que están aquí, está explicado por una hormona. Creo que es la testosterona, ¿puede ser?
Ajá. Por ahí anda la cosa. Es decir, que incluso hasta en el aspecto, esto es de macho o abuelo. Esto. Ahora, ¿qué le digo con esto? Hermano, aquí no estamos diciendo que ahora vamos a entrar, a partir de ahora los hombres, el cabello tiene que ser por aquí, las mujeres que no, hermano, los hombres sigamos dando gracias al Señor y sigamos siendo hombres, ¿ya? A lo que Dios nos ha llamado. Las mujeres sigan siendo femeninas. Hermana, eso es una de las cosas más hermosas que Dios ha puesto en ti, ser mujer, ser femenina. Arreglarte como una mujer femenina, con modestia y pudor, como dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo? ¿Acaso la misma naturaleza, es decir, acaso Dios mismo que nos creó no nos enseña que el pelo en uno más largo, más corto, puede ser deshonroso o honroso? ¿Dónde está la honra en todo esto? Lo que dice el apóstol Pablo, versículo 14, dice de esta manera, versículo 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Incluso Pablo entra en el debate que el velo es sustituido ya con el cabello. Lo que entendamos que es muy probable que las mujeres en Corinto no se lo soltaban para mantener una diferencia con las prostitutas. Pero aún así, hoy nosotros podemos ver una hermana con el pelo suelto en la iglesia y nadie dice es una prostituta. La podemos ver con el pelo más corto y nadie dice es una adúltera. No, es tu corazón y tu relación con Dios que habla de tu santidad. Pero en medio de tu relación con Dios que habla de tu santidad, sigue luciendo femenina. Sigue luciendo como una mujer que agrada al Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted ve inconstancia en muchas mujeres, a veces somos víctimas de la televisión. Y hace poco salió una muchacha muy famosa en una de esas novelas que tenía pelado al calvo aquí, rapado por aquí y el pelo largo por allá. Yo dije, ay, tú vas a ver que en cualquier lugar las mujeres empiezan ahora. Efectivamente. Ya usted veía en la calle a los 2 o 3 días mujeres rapadas todo por aquí y por aquí nada más un pedacito de pelo largo. Hermano, nuestra cultura no puede definir quiénes somos ante Dios. Pero los hijos de Dios ponemos límites y no dejamos que nuestra cultura vaya contra los principios. ¿Qué es lo que es un principio bíblico? El principio bíblico no dice qué tan larga está la saya. No existe. El principio bíblico dice con modestia y pudor, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Ese es el principio. Así que cuando Pablo dice a la mujer dejarle crecer el cabello, le he dado cabello en lugar de velo, termina diciendo Pablo, versículo 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, la palabra en griego aquí para contencioso es amante de las polémicas. Nosotros no tenemos tal costumbre, es decir, amar las polémicas, ni las iglesias de Dios. Y fíjense cómo Pablo termina diciendo que el llamado a toda la iglesia es un llamado general, número 1, de que el hombre entiende que la autoridad sobre su vida es Cristo. De que Él es la autoridad sobre su esposa, pero autoridad significa amor, autoridad significa cuidado, autoridad significa enseñanza, autoridad significa guianza. Y que la mujer debe entender que es el esposo su cabeza, pero tanto hombre como mujer debemos entender que somos creados para dar gloria al Señor, pero incluso en esas diferencias de roles y funciones seguimos dando gloria al Señor y no somos unos más importantes que otros. Así que, ¿cuáles son principios bíblicos detrás del velo de la mujer? En primer lugar, el principio de autoridad. Hermanos, más que literalmente tener un velo, no lo tienes hoy, no lo vemos de una forma literal, pero que tu corazón, que tu actitud, que la forma en que vives el Evangelio muestre la sujeción que mostró el velo hace 2000 años atrás. Hombres que estamos acá, bueno, sí oramos con la cabeza descubierta, pero no es cuestión de ponerse o no ponerse el velo o quitárselo, sino que seamos un ejemplo de cómo Cristo amó a la iglesia. Los principios bíblicos detrás del velo de la mujer no están en ponerse o no ponerse el velo, están en vivir el Evangelio. Hombres, sigamos siendo hombres que agradan a Dios en nuestros actos y en nuestro trato con la esposa. Mujeres, sigan siendo femeninas y mujeres que agradan a Dios, que entienden que la sujeción no es opresión, sino es una bendición que Dios nos da a todos. Les invito a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. A ti oramos, pidiéndote perdón si en algo te hemos faltado, Señor, y rogándote que como iglesia, así como la iglesia de Corinto entendió la postura, Señor, del velo,
que hablan mucho más de un atuendo, sino de nuestro corazón y de nuestra obediencia, de la relación, Señor, que hay entre el hombre y la mujer, de la relación que hay en la iglesia de Cristo en cuanto a autoridad, en cuanto a sumisión. Todos estamos sometidos a ti, y también tú nos enseñas, las esposas, que se sometan a sus esposos, y que los esposos amen y muestren esa autoridad con amor y con sujeción a tu palabra. Ayúdanos a ser una iglesia bíblica que sigue creciendo en tu verdad, que como hablamos, que como nos vestimos, pueda dar honra y gloria a tu nombre. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, te decimos amén y amén.